me dice la señora, muchas gracias, doctor Peñalosa. Hola superpersonas, nos encontramos con un gran personal que se lo queremos dar a conocer a toda nuestra comunidad de la Superzona. Él es el doctor Jorge Londoño. Mi doctor, buenos días. Hola, Brandon, qué placer estar en tu programa y qué rico pues poder interactuar con una persona como tú, con tantas otras paisanas y paisanitos que verán este programa. Y bueno, estamos para las que sean. Listo. Bueno, empecemos así rápidamente. ¿Quién es Jorge Eduardo Londoño? Bueno, una persona común y corriente, un montañero puro. Yo vivo en Tunja, únicamente me desplazo a Bogotá los martes y miércoles que tenemos sesiones o en esta época lunes y martes. Vivo en la vereda de Runta, en el sector La Cabaña. Llegué muy joven a Tunja, hace más o menos 30 años de Puerto Boyacá. Me crié a la orilla del río Magdalena y es un municipio no solo de calor, de temperatura, sino socialmente bien interesante, porque en Puerto Boyacá se han podido dar desafortunadamente todos los fenómenos que ha sufrido la sociedad colombiana. Eso me dio mucho aprendizaje, me dio la posibilidad de entender que la vida no tiene un blanco ni un negro, sino que la vida tiene zonas grises. Pero sobre todo me enseñó algo el haber vivido y pasado mi infancia en Puerto Boyacá. Y es que todos somos iguales. Yo estudiaba, por ejemplo, en la misma escuela con el hijo de la señora que nos ayudaba en la casa. Y era mi mejor amigo, Murcia. Sí. Y entonces eso, el ambiente y esa construcción social de la cual estaba estructurada la sociedad boyacense, portoboyacense, pues me hizo entender eso, que no hay diferencias sociales. Pero también me enseñó algo, Brandon, que es muy importante, que el poder es efímero y que el poder no lo puede a uno envilecer ni lo puede encumbrar, porque el poder tiene que estar al servicio de las demás personas, no al servicio del ego que uno pueda construir por algún reconocimiento social. Pues madre, sí. Pues anécdotas en un pueblo como Puerto Boyacá son muchas, porque es un pueblo a orillas del río Magdalena, en donde los padres o mis padres eran un poquito irresponsables. Yo desde los 14 años no vivo en mi casa, pero recuerdo algo que en este momento llega a mi mente porque me impactó mucho. Nosotros nos volábamos de la escuela para botarnos al río Magdalena y atravesarlo. Atravesábamos el Magdalena de Puerto Boyacá a Puerto Perales a los 10 años, 11 años. Ya éramos unos nadadores impresionantes. Y alguna vez nos botamos con uno de mis amigos, con Murcia, íbamos en ese periplo, y no sé qué me pasó, y en la mitad del río Magdalena me dio desesperación. Ay, pánico. Y pánico. Y entonces miraba yo hacia atrás y decía, no me puedo devolver porque voy contra la corriente y no llego. Y miraba hacia adelante y veía yo muy lejos Puerto Perales. Murcia se me hizo al lado y me dijo, cójase sobre mi hombro y tranquilícese y vamos a dejarnos llevar por la corriente. Y me salvó de haberme ahogado. Pero entonces ese episodio en mi vida me impacta, porque así es la vida. Uno en la vida no debe mirar mucho hacia atrás ni hacia adelante, porque el tiempo pasado ya pasó y el futuro no se sabe qué va a ser. Lo que uno debe entender y vivir es el presente. Yo siempre en mis intervenciones digo y cuento que hubo un gran pensador del medioevo, un retórico, que decía, no existe el pasado, ni el presente, ni el futuro. Lo que existe es un presente pasado, que es el recuerdo, un presente que es el amor, y un presente futuro, que es la esperanza. El tiempo es quizá una de las circunstancias del hombre más indefinibles, y pienso que en ese momento, desde muy corta edad, yo aprendí lo que era el tiempo, y aprendí que no hay que pensar tanto
en el futuro, porque el futuro uno puede construirlo, pero no sabe si va a llegar. Es decir, al final no lo puedes construir, lo puedes imaginar. En cambio, el presente sí. Nosotros estamos en este momento aquí y eso es lo que tenemos que gozarnos. Sí. Y el pasado, pues sí, uno vive del pasado, de bellos recuerdos y eso, pero ya no lo puede remediar. Inclusive en esa experiencia, ¿sí? Eras un niño y uno siendo niño no tiene miedos. Inclusive pues uno identifica que a veces uno tiene que volver a ese corazón de niño para no tener esos miedos. De acuerdo, sí. No sé, de pronto fue sí, una desesperación, un pánico, pero fue una experiencia espectacular porque entre otras cosas también me enseñó algo, Brandon, y es que cuando un amigo le ofrece a uno el hombro, es una persona que debe ser inconmensurable en su vida. Y yo he sido así. Yo con los amigos que en un determinado momento de mi vida me han prestado su hombro, con ellos yo soy incondicionalmente leal, porque la lealtad es una de las virtudes del ser humano. Y no es fácil construir la lealtad, porque existe algo que es la memoria. Y a veces cuando el ser humano se encumbra y ese encumbramiento lo envilece, la memoria desaparece. Y entonces hay que recuperarla. Sí. Ese hombro a mí me sirvió mucho para entender también eso, Brandon. Qué bueno, qué buena experiencia. Y realmente, mi doctor Jorge, yo aprovecho a expresarle que lo he admirado mucho, primero por ser boyacense berraco, ¿sí? Lo más difícil de este camino, yo te cuento, Brandon, que yo procuré educar a mis hijos para que no fueran políticos, una cosa irónica, de pronto porque he vivido en carne propia lo difícil que es este trajinar, pero lo más difícil es las deslealtades, porque tú interactúas con muchas personas, ayudas a muchas personas, crees en muchas personas y de un momento a otro te traicionan o te desconocen y eso es difícil porque en política es donde tú más conoces, Brandon, la miserableza humana, pero también la virtud. Y ahora recuerdo otra anécdota, me estoy de anecdótico hoy, con mi maestro Fernando Inestrosa, el rector del externado. Cuando llegué por primera vez al Senado de la República, me fui a contarle, porque yo siempre admiré a mi maestro Inestrosa. Y me dijo el maestro algo que es totalmente cierto. Me dijo, mira, tú vas a llegar a una institución en donde vas a encontrar la miserableza humana, porque esa es nuestra sociedad, ese es el mundo, ese es el ser humano. Pero también vas a encontrar la virtuosidad. Procura ser de los virtuosos. Y yo fui de los virtuosos y no me religieron en esa casa. Aún hoy sigo con ese consejo muy en mi cabeza y bueno, ahí vamos. Pero eso es lo más duro en política, las deslealtades. Inclusive algo de tu infancia que nos puedas compartir en Puerto Boyacá, porque allá digamos que se vivió un tema muy fuerte en temas de la violencia y todo eso. ¿Puedes compartirnos algo sobre ello? Claro, Puerto Boyacá fue un municipio azotado por la violencia y aún hoy los problemas del microtráfico, de la prostitución, del hurto son problemas graves que duele decirlo, los alcaldes no han procurado solucionar, no han entendido que si no solucionan esos problemas de comportamiento y de imaginario colectivo, pues de nada sirve hacer parques nuevos y pavimentar vías. Ese no es el problema y no es la sustancia de una construcción social. Pero en Puerto Boyacá primero tuvimos la violencia de las FARC, después tuvimos la violencia paramilitar, después tuvimos la violencia del narcotráfico y por eso a nosotros nos tocó escoger entre dos caminos: o nos íbamos a la guerrilla o nos íbamos al paramilitarismo
o algunos se volvían narcotraficantes, o definitivamente nosotros preferíamos apostarle a la paz. Y esa fue una decisión mía de vida, de luchar toda mi vida por la paz, por las buenas maneras que hoy hemos olvidado tanto. Las buenas maneras deben existir, la amabilidad, el reconocimiento al otro como persona, lo que antiguamente llamaban que nos enseñaban en la escuela, el manual de Carreño, a darle el paso al adulto mayor. Y eso se ha perdido. Mucho, eso ya no existe. Las buenas maneras se están acabando, y las buenas maneras son necesarias, porque cuando uno tiene buenas maneras, reconoce en el otro, desde el más humilde hasta el más encumbrado, un ser humano igual o superior a uno. Hemos luchado siempre por la honestidad y la transparencia. Me parece que el mayor problema que hoy tiene Colombia es la corrupción, y es un problema bien grave, bien grave. Y por eso, cuando fui ministro y firmé la ley de amnistía en el proceso de paz con las FARC, para mí eso fue una de las realizaciones más importantes de mi vida. Y no fue fácil, porque cuando yo firmé la ley de amnistía, yo sabía que ahí iban a poder muchos de los que fueron mis más asiduos e indolentes contradictores, iban a quedar en libertad, como específicamente lo hicieron. Pero bueno, por encima de eso estaba la consideración de mis hijos, de las futuras generaciones, de ustedes los jóvenes, que no tienen por qué vivir lo que nosotros tuvimos que vivir, esa violencia que azotó tanto al país, y que algunos sectores, hay que decirlo con tristeza, hoy quieren revivir. El proceso de paz indudablemente fue un buen proceso, un proceso que a nosotros nos salió muy barato. En procesos de paz, igual como por ejemplo el de Nepal, si mal no recuerdo, en el proceso de Nepal le tuvieron que dar a los guerrilleros amnistiados no solamente la posibilidad de participar en política, sino ministerios. Sí. En otros procesos de paz del África no solo pidieron ministerios, sino altas magistraturas de la corte. Es decir, la sacamos barata, y por eso hay que proteger el proceso de paz. Pero todo eso, Brandon, seguramente se debe a mis vivencias en Puerto Boyacá. Salí desde muy joven de Puerto Boyacá porque mi padre entendió que teníamos que salir de allí, si no ahí íbamos a sucumbir en ese ambiente tan difícil. Y yo desde los 14 años no vivía en mi casa. Sí. Eso me dio mucha independencia, me hizo ser aventurero, arrojado. Y así he sido yo pues con mis hijos, los he dejado que vuelen, porque la vida es eso. Sí. Mi doctor Jorge, viendo tu hoja de vida, tu extensa hoja de vida, hablamos de un tema muy específico. Esta es nuestra serie de la subpersona de la tierrita. Su merced es un perfil que vale la pena que la gente y los boyacenses conozcamos, ¿sí? Una persona sabia, una persona que incluso... Uy, ojalá. Inclusive su merced fue el cofundador del Partido Verde. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Sí, cuando yo nunca milité en un partido tradicional, siempre creí que los partidos tradicionales le habían hecho mucho daño a Colombia. Hoy a veces se olvida la historia, pero los partidos tradicionales fueron los que nos sumieron en esa violencia de los años 40, en esa violencia que fue tan preocupante y que fue casi más miserable que la violencia de derecha e izquierda. Entonces yo nunca quise militar en esos partidos. Hice unos coqueteos por ahí con el Partido Liberal, pero me di cuenta que era lo mismo, que pertenecía a esos partidos tradicionales en donde no se reconocía la virtud del prójimo, sus capacidades, sino más bien se respondía a la recomendación de algún cacique político. Y entonces yo tuve claro que a mí nadie me iba a recomendar. Entonces dije, prefiero recomendarme a mí mismo, y buscamos cómo construir un partido.
Y lo hicimos en compañía de grandes amigos, de Carlos Ramón González, de Rodrigo Romero, de Daniel García, y nos dedicamos a construir la Alianza Verde. Yo fui el primer presidente que tuvo la Alianza Verde. Nos pusimos como tarea que el partido pasara de minoría a mayoría. El partido era minoría y gracias a un gran trabajo que hizo en esa época un representante a la Cámara como Rodrigo Romero, y lo pasamos a mayoría. Después hicimos entonces lo que se llamaron los trillizos, pero éramos en realidad 5. Éramos Santanas Mocus, Sergio Fajardo, Enrique Peñalosa y quien habla, y los llamaron los trillizos, pero éramos 4. Y tengo una anécdota espectacular que a mí siempre me ha fascinado. Cuando alguna vez dijimos, bueno, nos vamos a ir a hacer un recorrido por toda Colombia, y entonces pues bueno, yo le dije a mi señora, bueno, me voy a ir a recorrer Colombia. Me dijo, listo, y llegábamos a Medellín, a Cali, a Barranquilla, y a mí nunca los periodistas me entrevistaban, porque claro, uno montañerito aquí de Boyacá, y yo no soy una persona muy dada a las cámaras ni eso. Los antiguos latinos decían bonum est diffusivum sui, las cosas buenas se difunden por sí solas, y yo he permanecido en ese pensamiento. Todavía no me adecuo a la posmodernidad, en donde no importa lo que se dice, sino quién lo dice. Entonces yo no iba detrás de las cámaras. Entonces una noche me llama mi esposo y me dice, bueno, ¿usted dónde está? Le dije, pues en la gira. Me dice, pues que usted no aparece en ningún noticiero, usted seguro está. Y yo, sí, mira, aquí le paso a Enrique o a Peñalosa o a alguno. Después estábamos en el aeropuerto de Cali, cuando se me bota una señora y me pide un autógrafo. Yo más feliz, dije, miércoles, soy famoso, me reconoció esta señora. Y le firmé, y me dice la señora, muchas gracias, doctor Peñalosa. Eso es espectacular, espectacular. Pero fueron muchas anécdotas después. Un momento de fama en ese momento. Un momento y de construcción de partidos. Ya después entonces llega Claudia, que le dio un auge al partido impresionante. Sergio. Inclusive, mi doctor, podemos decir que el Partido Verde tiene muchas raíces boyacenses, por supuesto. Claro, es uno de los partidos que se consolida y que nace en Boyacá. El único, porque los otros, el liberal, el conservador, Cambio Radical, Centro Democrático, el Polo, ninguno había nacido en Boyacá. El Verde nació en esta tierra hermosa. Qué bueno saberlo, porque inclusive yo como joven boyacense, ¿sí? Empiezo a ver y empezamos a trabajar en este tema de un panorama de elección popular, ¿sí? No lo hablamos de política como tal, por eso incluso sacamos una serie que se llama Atisbe con el candidato. Y Atisbe con el candidato no es ningún color de partido, es mi abuelita, cuando yo era muy pequeño, siempre me levantaba, Brandon, Atisbe, ¿sí? Es un término muy boyacense, ¿sí? Y nosotros lo que necesitamos es, digamos que, menos contaminación visual, menos vallas, ¿sí? Más esencia del candidato, más Atisbe, ¿sí? De acuerdo. Entonces nace esa serie, y que pues a Dios gracias nos ha ido muy bien. Esto es una serie de jóvenes boyacenses que creemos es en una renovación, y queremos dar a conocer personas generadoras de cambio sin importar su ideología política. Correcto, y es importante esa construcción de una nueva cultura a través del esfuerzo que ustedes los jóvenes hacen. Yo siempre he sido un promotor de jóvenes. Yo debía haberme dedicado a la profesión de cazatalentos, sí, porque yo promuevo jóvenes, me parece que hay que hacerlo, pero hay que tener cuidado en algo. Ser joven no es únicamente tener corta edad, porque la juventud no es una virtud, es una cuestión existencial de transcurso del tiempo. Ser joven es tener una ideología coherente, es decir, que uno piense, diga y haga lo mismo. Ser joven es ser auténtico, desabrochado, pero ser sincero. Es decir,
no aparentar, porque eso es grave. Y mientras que un joven construya virtudes, es verdaderamente joven, porque yo conozco jóvenes de edad que de pensamientos son más viejitos que Matusalén, decían las abuelitas, y uno conoce viejos que son más jóvenes que cualquier otro. Es decir, la juventud no es solamente un concepto cronológico, sino un concepto también intelectual. Los jóvenes tienen que ser eso, tienen que ser y estar siempre en búsqueda del conocimiento. Hegel decía que la libertad es la capacidad de conocimiento, y cuando decía eso, pues lo que nos estaba invitando era cada vez a conocer más ideología. Y eso es lo que se ha perdido en los partidos, ¿no? Hoy los partidos no tienen ideología, y por eso tú ves coaliciones entre conservadores, liberales, centro democrático, y si uno, esto es una... Dejémosle claro a las personas qué es una coalición. Una coalición es cuando, para que lo entendamos fácilmente, cuando alrededor de un candidato o de una lista, muchos partidos hacen un pacto de apoyarlo. Es eso. Entonces hoy las coaliciones, eso será algo que hay que cambiar. Han desfigurado la ideología. Tú hoy no diferencias un liberal de un conservador. ¿En qué se diferencian? En las votaciones, por ejemplo, en el Senado, hace poco nosotros propusimos que no acabaran con las contralorías, por ejemplo, porque no hay que acabarlas, pero que cambiaran el sistema de elección, que era lo que estaba produciendo corrupción. Pues bien, el Partido Liberal y el Conservador se unieron y no dejaron y no dieron la posibilidad de que los contralores llegaran a ese cargo por concurso público, y todo quedó como está. La prohibición del consumo en lugares públicos. Hombre, el Partido Liberal siempre fue al abanderado de la protección de libertad, no votan lo mismo en contra. Es decir, hoy no hay una diferencia sustancial entre partidos. Podríamos decir que de pronto los partidos de izquierda podemos diferenciarnos fácilmente con los de derecha, pero no es una cosa sustancial. Le voy a comentar una anécdota, estamos de anecdotarios. Imagínese, mi doctor, que eso también, por eso nace Atisbe con el candidato, porque una vez en unas elecciones de mi ciudad, yo soy sogamoseño, le decía a mis papitos, le decía, hay que votar por este joven, no sé qué, y mis papitos me decían, listo, mijito, lo vamos a apoyar, listo, lo vamos a apoyar, listo. El candidato joven perdió, ¿sí? Y yo como a los 3 días miro un papel muy curioso que estaba arrugado y estaba en la bolsa de basura ahí en la cocina, ¿sí? Y yo voy y miro, y ese papel decía por mis papás por quiénes iban a votar, y no era por el candidato que yo les había dicho, era porque los que les había dado un almuerzo. O sea, estamos hablando de que a mí en ese momento se me rompió la cabeza y yo dije, pues pucha, es política tradicional. Entonces, cuando yo les digo a mis papás, o sea, ustedes no creyeron en su hijo, ¡Oh my God! sino que sencillamente dieron su voto, pero eso tiene que cambiar, ¿sí? Sí, claro. Eso tiene que cambiar. Claro, porque es que la corrupción no es únicamente de quienes ejercen la política o los cargos públicos. La corrupción empieza en el ciudadano. Cuando el ciudadano no vota a conciencia por los mejores, sino vota por prebendas, por la carne, por la cerveza, por el puesto, por el auxilio, por la obra. No. Eso algún día tiene que cambiar, pero va a cambiar, lo decía algún tratadista de ciencia política, va a cambiar el día en que los servicios públicos básicos nuestros estén satisfechos, porque mientras haya necesidades, pues la gente va a tratar de suplir las necesidades en época electoral. Mira, te cuento una anécdota de esta campaña con Ángela Velandia. En algún municipio entonces se hacía el lanzamiento del alcalde, y pues le dije a Angelita, ¿por qué no vas a ese lanzamiento? Que me parece que a ese alcalde nosotros le ayudamos a conseguir el aval,
parece ser un buen señor, yo también voy a ir, si me alcanza el tiempo yo voy a ir. Cuando me llama Angelita triste, le dije, ¿qué te pasó? Me dice, no, es que para que yo pueda subirme a la tarima a echar mi discurso, a decirle a los boyacenses por qué deben votar por mí, me toca dar 5 millones de pesos. Impresionante. Y así se ha vuelto la política. La política se ha vuelto en un mercado de recursos impresionante. Y muchos líderes atizan eso, dando recursos cuantiosos. Tú ves candidatos que de una corta edad, jóvenes, con un despliegue de recursos, de avanzadas, de dinero, y uno dice, miércoles, pero una persona tan joven, ¿de dónde sacó esa plata? Es decir, la política está en crisis, y está en crisis por la falta de ideología, por la cantidad de dinero en que se volvió, porque es que el mismo ciudadano le exige al líder político eso. Si tú vas a convencer a un concejal, un candidato al consejo, lo primero que te dice es, ¿cuánto me da para la publicidad? ¿Cuánto me da el día de elecciones? Y si la persona le da algo y viene otro y le ofrece más, pues de pronto se va con el otro. Y ese es un problema muy complejo que ha desvirtuado, que ha degenerado la política y que la está acabando. Y que incluso nos compete a todos, porque yo digo que el voto es sagrado, sí. Es algo con lo que no se juega, claro. ni se compra ni se vende. De acuerdo, como el cariño verdadero. Exacto. Es un paso doble muy bonito. Entonces, por lo menos eso, mi doctor, yo como joven boyacense y con esta serie de actividades con el candidato, que le hemos llegado a más de 220,000 personas, queremos llegarle a esas personas y decirle, hay opciones de generar cambio, ¿sí? De acuerdo. Porque nosotros necesitamos esto es una propuesta abierta a cualquier candidato, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos mostrar, ¿sí? Cuando tú muestras una esencia de un candidato, ¿sí? Lo estás vendiendo, no lo estás vendiendo con una valla, ¿sí? Sino que estás vendiendo la esencia. Entonces, mi doctor, nos salimos un poquito del tema, ¿sí? Pero seguimos contigo y cuéntanos qué es lo que te apasiona. Bueno, a mí me apasionan muchas cosas. La buena música, yo escucho música clásica, me fascina Vivaldi porque su sabor es alegre, fue un revolucionario en su tiempo de la música. Me fascina el vallenato, los sabanales, cada vez que puedo y veo un conjunto vallenato, ahí mismo canto los sabanales. Me fascina la salsa, Héctor Lavoe es espectacular. Me fascina el rock pesado, ese rock de nuestra época, de Black Sabbath, de todo eso espectacular. Me fascina la música montañera, esa música paisa del tiple. Me fascina la carranga, el requinto. Con lo que sí no he podido es con los corridos. No sé por qué, quizá porque ciertos personajes usaban ese tipo de música y creé yo como un rechazo, pero con eso sí no he podido. Con el reggaetón tampoco, no le encuentro como él, pero me fascina la música, me apasiona la lectura, soy un lector empedernido, cada vez pienso que uno sabe menos y que hay que aprovechar lo que le queda de vida para construir y para llenar el cerebro de cosas buenas. Los caballos, me fascina montar a caballo. Cada vez que tengo estrés, que tengo una pena, un dolor, una alegría, siempre la comparto con mi yeguita. Ácrata se llama. Inclusive tiene que invitarme. Yo no sé. Listo, entonces compromiso. Esperemos que pase el 27 y nos vamos, invitas a tu señora y nos vamos a cabalgatear.
Y bueno, y el deporte también, cuando tengo tiempo me gusta montar en cicla, jugar tenis, es decir, tengo muchas pasiones. Enseñar, para mí, dictar una cátedra o compartir, no dictar, compartir una cátedra con mis estudiantes de la maestría en el externado, para mí eso es algo infinito, inconmensurable, satisfactorio. Entonces tengo muchas pasiones y por eso quizá puedo decir, y lo digo con convicción y con satisfacción, soy un hombre alegre. Algún filósofo presocrático decía que la mejor forma de venganza para con los enemigos es ser uno feliz. Y yo he entendido que sí. Sí, es claro. espectacular esa frase. Increíble. Y bueno, y me apasiona la vida de hogar. Yo tengo unos hijos espectaculares, tengo una esposa que ha sido mi ángel, la que ha podido, la que me ha dejado construir lo que he construido, ha sido una compañera, mi equipo de trabajo, todo eso a mí me apasiona. Yo soy un apasionado de la vida. Qué bueno. Y ya para terminar, mi doctor, ¿qué se viene para el doctor Jorge Londoño? Bueno, no sé, yo pienso que debemos hacer un buen trabajo en el Senado. Vamos a hacer un trabajo que continúe haciendo quedar bien a los boyacenses, los debates en la Comisión Quinta, en la Comisión de Ordenamiento Territorial, las participaciones en la plenaria, en congresos, los proyectos de ley que hemos propuesto. Tenemos que hacer hoy bien el trabajo, que los boyacenses, que todos ustedes digan, hombre, allá tenemos un senador que nos hace quedar bien. Después, no sé, mi Dios proveerá. Mi Dios proveerá. Yo no soy un futurólogo, yo soy un presentólogo.